Salud es Más, el nuevo canal de Diario Sur especializado en contenidos relacionados con la salud y con el bienestar. Queríamos hablar contigo hoy porque queríamos hablar de traumatología deportiva, de medicina regenerativa, que son dos de tus especialidades. Te voy a presentar muy brevemente para todas las personas que nos están viendo. Vicente de la Varga es director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, es consultor de la Real Federación Española de Natación y de las federaciones andaluzas de baloncesto y de fútbol. Eres especialista en traumatología deportiva, como hemos comentado, también en medicina regenerativa, que son dos especialidades que tienen un presente y un futuro realmente amplio, dado pues de una parte el ejercicio de la práctica deportiva y después pues el envejecimiento progresivo de la población, y sobre esos dos asuntos queríamos hablar contigo hoy en Salud es Más. Bienvenido, Vicente. Encantado. Pues Vicente, por el tipo de disciplina que tú practicas, la traumatología deportiva sobre todo, ¿te da la impresión de alguna manera de estar viviendo en el presente lo que vendrá en el futuro para el resto de la población, por las técnicas que utilizas, por los tratamientos que incorporas en tu consulta? Pues sí, la verdad es que la traumatología deportiva se ha caracterizado siempre por ser la vanguardia de muchas cosas, ¿no? El deporte significa desafío, buscar romper metas, ¿no? Claro, para romper metas tienes que llevar a alguien que te acompañe. Entonces, el deportista siempre tiene un cuerpo médico que lo acaba llevando, ¿no? Entonces, claro, siempre está un poco por delante buscando romper esa barrera, ¿no? Entonces, muchas de las técnicas que luego se aplican en la traumatología convencional se han iniciado antes en la traumatología deportiva. El caso más claro es el caso de la artroscopia, ¿no? De la cirugía con pequeño agujero y con cámara, ¿no? Eso se inició sobre todo para los deportistas. ¿Y hay alguna técnica o algún otro tratamiento que haya empezado en la traumatología deportiva y que después se haya filtrado en el resto de la población, en los pacientes convencionales? Bueno, ahí sobre todo en lo que era lo que ha sido la recuperación funcional, que es la forma que hacemos ahora, la recuperación de los pacientes. Inicialmente, cuando tú tratabas una fractura, una lesión cualquiera, eran largos tiempos de reposo. Aquí en el caso más claro fue el caso de Maradona, cuando tuvo su fractura en el año 78, que tuvo una fractura de tobillo muy severa. En aquellos tiempos eso llevaba una cirugía y 6 meses de recuperación con una inmovilización de 3 meses. Con él aplicaron los principios de la recuperación funcional, un traumatólogo argentino de la selección, y en cuestión de 3 meses se había recuperado. O sea que eso es lo que hacemos ahora con todos los pacientes, pero se empezaron a hacer con los deportistas, por muchos motivos, ¿no? Por la exigencia y también por el dinero, ¿no? Que es donde se mueve más intereses, ¿no? O sea que el mundo se mueve así. Y ya que hablas de pacientes, ya que hablas de deportistas, ¿qué tipo de pacientes son los deportistas de alto nivel? De todo hay, de todo hay. El deporte de alto nivel es muy variado. Entonces, están los deportes de equipo, deportes que mueven más dinero o que tienen otro tipo de intereses, y el deportista solitario, que es otro del atleta, que entrena. O sea, yo ahí he tenido muchos deportistas, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, de Borja Vivas, que tuvo una lesión importante de tendón rotuliano, que lo llegó a retirar, y el tío siguió peleando, se acabó curando, se acabó operando y volvió a ganar el Campeonato de España al año siguiente, ¿no? O sea, son de los ejemplos de superación, y eso es un entrenamiento uno solo con una bola de hierro en un campo, día tras día, ¿no? Depende, o sea que el perfil de los deportistas es muy variado, depende de la disciplina a la cual se dediquen. Has hablado de Borja Vivas, has hablado del dolor. ¿Qué relación tenemos con el dolor? ¿Crees que ha cambiado mucho la relación con el dolor de los últimos años a acá? Porque me comentabas antes de empezar en esta charla que el dolor no deja de ser una señal que hay que atender, pero de una manera, digamos que bueno, relativa. yo creo que ha variado para mal. O sea, el dolor, al fin y al cabo, es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida, y es así. Y es básicamente un signo de alarma de que algo va mal. Entonces, muchas veces nos empeñamos demasiado en evitar el dolor. El dolor hay que controlarlo, no se debe vivir con dolor. Se digo a los pacientes, uno no debe sufrir dolor, pero siempre un resquemor, un algo tienes cuando tienes una lesión. El tema es que te hayan explicado que ese dolor no es malo. O sea, tú cuando tienes en tu casa una alarma de incendio sonando y tú sabes que no hay un fuego, bueno, pues espera que deje de sonar porque no te angustia. El dolor es igual. Cuando tú tienes dolor, pero sabes que ese dolor no significa que algo malo está pasando, tu ansiedad se calma y ese dolor como que lo controlas mejor. Si tú no sabes el dolor por qué está ocurriendo, lo que te sube es una ansiedad tremenda que hace que el dolor se multiplique, ¿no? Entonces, quizá el papel de los médicos muchas veces no es solamente calmar el dolor con medicación, sino explicar el por qué ese dolor y que no tiene mayor importancia. Yo estoy recién operado, sé que el dolor viene de esa operación, bueno, ya pasará.
estamos un poco obsesionados con estar completamente libres de dolor. Eso tampoco es necesario. O sea, el dolor no necesariamente tiene por qué ser malo. Ya que hablas de dolor también, de que no tiene que ser necesariamente malo, ¿cuál crees que es la lesión más grave que puede sufrir un deportista en el ámbito de la traumatología deportiva? Hombre, sobre todo la articular. En las lesiones deportivas en general hay dos tipos. Una son las lesiones por sobrecarga. O sea, el deporte de élite, que imagino que acabaremos hablando de eso, no es un tipo de deporte sano, porque lleva mucha sobrecarga muy continuada, ¿no? Entonces, cuando las lesiones son o bien por sobrecarga continuada, que suelen ser sobrecargas más bien lesiones tendinosas, musculares, que no afectan la articulación. En el cuerpo lo realmente importante son las articulaciones, que es lo que permite el movimiento. El desgaste de esa articulación conlleva una artrosis y la artrosis tiene una solución regular, ¿no? Entonces, cuando las lesiones afectan a la musculatura, a los tendones, que no afectan esas articulaciones, pues el pronóstico suele ser bueno. Las lesiones que afectan a la articulación, una fractura de la meseta tibial, una lesión de un menisco, que hace que esa articulación se desestabilice, a la larga acaba llevando a una degradación de esa articulación. Entonces, esas sí son graves porque la vida deportiva y la vida normal de la persona la van a ir acortando. Y en el caso de un deportista de alto nivel, que es una de tus especialidades, ¿cuál es la que tú más temes como especialista que te entre por la puerta de la consulta? Yo una fractura articular, es lo que más, una fractura que te afecte esa articulación. Para casi todo lo demás tenemos solución. Un ligamento cruzado se arregla, una rotura de menisco, una rotura muscular, pero una fractura que afecte la zona articular y que encima tenga pequeños fragmentos, condena ya al deportista a tener ahí una artrosis precoz. Esa es la que más miedo me da. ¿Y alguna zona en particular del cuerpo que también sea especialmente peliaguda, ya que hablas de articulaciones, rodillas, tobillos, hombros? Sí, quizás la rodilla, porque es el punto medio, ¿no? El tobillo, por ejemplo, tolera muy mal las lesiones, porque es el punto en el cual toda la carga del cuerpo acaba pasando por ahí. Entonces es más puñetera porque no permite muchos errores, ¿no? La rodilla es quizás la que tiene más rango de movilidad a la hora de moverse. Entonces quizás sea la más delicada. Hemos hablado de deportistas de alto nivel, vamos a hablar de deportistas nivel usuario. Eso, que es lo más frecuente. De todas esas personas que han tenido un hábito deportivo más o menos continuado, que después lo dejan y en la edad adulta, en la madurez, quieren volver a retomar esa actividad. Sí. ¿Tú qué consejos darías para que ese reinicio de la actividad deportiva no se convierta en un campo abonado a lesiones o posibles dolencias? Bueno, yo la verdad es que en los años que llevo dedicándome al tema del deporte he visto una evolución interesante, que es como tú lo has contado. O sea, habitualmente cuando uno tiene entre los 20 y los 30 haces mucho ejercicio, porque te lo pide el cuerpo. Entonces uno se hincha de entrenar, de trabajar, pero luego a los 30 habitualmente pues te casas, tienes un trabajo, tienes niños y la vida no te permite hacer deporte. Entonces entre los 30 y los 40 como que se va la cosa aflojando. Ahora no es exactamente así, ¿no? Ahora lo normal es que con 40 no tengas niños todavía, ¿no? Pero que como que la vida se va aflojando y cuando uno llega a los 40 ha echado un poco de barriguita, vas al médico y resulta, coño, que tiene el colesterol un poquito alto. Y ahí es cuando el médico te dice, usted tiene que hacer un poquito de deporte. Entonces, vuelve a retomar el deporte, la gente empieza a correr y empieza a sentirse mejor, porque claro, pierde peso, se encuentra más útil, empieza a generar las endorfinas que le dan bienestar. Oye, y yo he visto la evolución de quien no ha hecho nada y con 40 y pocos años ha empezado a trotar, ha empezado a correr, ha hecho los 10 kilómetros, quien ha hecho los 10 kilómetros en grupo ha hecho las medias maratones, que son 21, y luego da el salto y hace un par de pruebas largas, un par de maratones, que requieren mucho esfuerzo. Y ahí se dan cuenta que eso requiere mucho tiempo y pasan al triatlón, que ha sido, por ejemplo, una de las grandes explosiones que ha habido en los últimos años, porque te permite un entrenamiento más corto e irte recuperando. ¿Y tú crees que es mejor recomendar, por ejemplo, para ese tipo de deportistas maduros que vuelven a la actividad deportiva según la edad o según la condición física, según la condición...? Bueno, lo que está claro es que con la edad vamos perdiendo fuerza y resistencia. El cuerpo humano no es un cuerpo que esté diseñado para grandes intensidades. O sea, el cuerpo humano necesita hacer ejercicio, pero está hecho para intensidades medias o bajas y más o menos continuas. Entonces, al cuerpo humano lo que no le va bien son los cambios de ritmo rápido o las intensidades importantes. Por eso, lo hemos hablado alguna vez, el deporte de élite no es sano,
porque supone una sobrecarga de mucha intensidad durante mucho tiempo. Habitualmente un deportista con 35 años es un viejo articular, porque ha ido acumulando lesiones. Yo, de los muchos futbolistas que he visto en el Málaga a lo largo de los años, lo normal es con 36, 37, cuando se retiran, tengan unas rodillas que ya le van a dar problemas el resto de su vida, ¿no? Entonces, el deporte de alta intensidad no es sano. Lo ideal sería que hiciéramos una combinación de una parte cardiovascular para tener resistencia, pero sobre todo trabajar la fuerza. O sea, lo que más se va perdiendo con los años es la fuerza muscular, que es lo que nos permite movernos, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso. ¿Y cómo se puede trabajar la fuerza? Con pesas, con ejercicio, o bien con tu propio cuerpo, lo se llama el ejercicio pliométrico, o bien con pesas. Yo creo que es lo fundamental para que la gente se mantenga. Yo veo personas de 80 años en la consulta que están estupendamente jóvenes y es porque no se han parado nunca. O sea, el problema con el tiempo es que la hormona, sobre todo en el hombre, que es la testosterona que mantiene la musculatura, se va perdiendo de forma progresiva con los años. Entonces, un parón, por cualquier motivo, que estés 3 meses sin hacer ejercicio, pierdes esa musculatura, que luego cuesta muchísimo volver a recuperarla. Si uno es capaz de, aunque sea en menor intensidad, hacer ejercicio de forma continuada, la vida será más larga y bastante más plena. Eso enlaza con otra de tus especialidades, que es la medicina regenerativa. ¿Qué consejos darías a las personas que nos están viendo para llegar a un envejecimiento no solo activo, sino también saludable? Bueno, la medicina regenerativa tiene, o sea, a mí me interesó siempre porque está muy ligada al deporte. O sea, sí, además ha sido el deporte la que más lo ha lanzado, ¿no? Y se está ahora reportando al resto de la medicina. La medicina puede trabajar en 2 partes: arreglar cuando está el problema ya presente, o tratar de prevenirlo o frenarlo. La parte final, es decir, cuando ya está la enfermedad, la patología, la lesión ya instaurada, ahí cuesta más avanzar. O sea, tecnológicamente hemos avanzado mucho, pero nosotros seguimos poniendo las mismas prótesis que se ponían cuando yo empecé en esto, allá en el Cretácico superior. O sea, son las mismas prótesis, que ha variado a lo mejor la metalurgia, pero son los mismos. Con lo cual, técnicamente, parece que no hay limitaciones ya en la tecnología, pero no hay mucho que seguir avanzando. Entonces, la idea es irse al principio. O sea, o bien la medicina preventiva, o bien, una vez que empiezan las patologías a aparecer, poder frenarlas. Y ahí es donde entra la regeneración. O sea, nosotros no curamos la artrosis. Cuando se habla de la medicina regenerativa, una artrosis conlleva deformidad articular, destrucción. Ahí no hay solución. Pero la articulación tiene el cartílago, que es lo que permite que deslice, que se mueva. Pues el inicio del desgaste de ese cartílago es el inicio de la artrosis. Ahí es donde la medicina regenerativa tiene mucho que hacer, en los primeros estadios. Es como en un coche. Los rayones de la chapa los puedes quitar con más facilidad que los bollos. Pues aquí es la idea. En esa parte inicial es donde hay un campo tremendo, de hecho es donde más se está publicando en el mundo de la traumatología en los últimos años, en la parte regenerativa. ¿Y por dónde crees que va precisamente ese futuro, ese presente y ese futuro de la medicina regenerativa? Bueno, en hacerlo simple y accesible a todas las personas. De hecho, es así. O sea, nosotros utilizamos mucho un tratamiento que es el plasma rico en plaquetas, que se puso de moda hace 15 años porque se lo pusieron a Nadal en la rodilla. Y al fin y al cabo es tu sangre trabajada para sacar un tipo de celular muy específico, son las plaquetas, que tienen unos factores de crecimiento que permiten regenerar cosas. Pues el hacerlo más accesible y más común, que no sea un tratamiento caro o limitado a quien puede acceder a él, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede hacer más accesible precisamente ese tipo de tratamientos? ¿Qué mecanismos o qué iniciativas echas tú en falta para que eso fuese más accesible? Bueno, sobre todo la información, sobre todo esto es la información, porque cuanto más información haya, más demanda ahora, hace que se democraticen las cosas, hace que la gente pueda tener más oferta. O sea, cuanto más conocimiento hay de las cosas, más oferta se puede realizar. Vicente, y ya por último, como especialista en medicina regenerativa, como especialista también en traumatología deportiva, para vivir más hay que vivir mejor antes. Hay que vivir mejor. O sea, aquí lo que se trata es en la calidad, es en saber que lo importante es cuidarnos. Y cuidarnos es básicamente, que yo lo hablamos el otro día, lo echo de menos en los colegios, que haya una asignatura de nutrición y de educación física. O sea, cómo cuidarnos, cómo saber comer, que al fin y al cabo somos lo que comemos, y cómo hacer ejercicio de forma racional durante nuestra vida, es que somos una máquina que hay que cuidar, es lo que se nos olvida. O sea, si nos cuidamos viviremos más años y nosotros lo viviremos mucho mejor. Perfecto, pues Vicente,
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Salud es Más y nos vemos en la próxima. Un honor. Gracias. Gracias.